Vamos a ver el modelo de impuestos sobre la oferta de trabajo. Un individuo puede trabajar 8 horas por año, su salario es W. El individuo escoge entre consumo y ocio, ¿verdad? Entonces eso se deriva en la restricción presupuestaria que está descrita ahí, ¿verdad? Eso viene de que el número de horas máximo que puede disfrutar, que puede trabajar es H y su ingreso sería H menos L por W, que es lo que puede consumir. Pero tanto el consumo como el ocio son bienes, entonces tiene que escoger, ¿verdad? A partir de esa ecuación se dibuja la línea de restricción presupuestaria en cero, ¿verdad? Si no utiliza nada de ocio, si no consume nada de ocio, la, la curva presupuestaria va a estar intersecada aquí, ¿verdad? En H por W. Y si no consume nada y todo produce ocio, más bien va a ser aquí en H, ¿verdad? Esa va a ser la intersección porque todas las horas que consumí, digamos, que puede disfrutar el ocio, todas las horas las va a disfrutar en ocio, entonces va a disfrutar H horas de ocio. A partir de ahí se identifica la curva de indiferencia y con la curva de indiferencia se define cuáles son los montos óptimos de consumo y de ocio. Ocio es él, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. Okay. Todo bien, profe. Ok, entonces vamos, y ahora sí vamos con la implementación del impuesto. Asumimos que es un porcentaje del impuesto, ¿verdad? Entonces podemos, si es un porcentaje del impuesto, como digamos, podría ser un 10%, un 20%, si es un 10%, el TAO sería 0.1, digamos. Si es un 20% sería 0.2. Entonces implemento ese impuesto y lo que me va a cambiar es la restricción presupuestaria, ¿verdad? Se va a mover. ¿Cómo se va a mover? Bueno, uno, lo que va a pasar es lo siguiente, esta es la original, ¿verdad? Pero ahora el individuo ya no va, digamos, si se gastara todo en consumo, ¿verdad? Ya no puede llegar hasta H por W, sino que va a llegar hasta H por W menos 1 menos tau. Pero sin embargo, si quiere disfrutar todo de ocio, sí va a llegar a las 8 horas, ¿verdad? Entonces, digamos, esta intersección no cambia, ¿verdad? Pero estas intersecciones sí, la intersección con el eje Y sí cambia y se reduce, ¿verdad? Lo que significa que también cambia la pendiente, que ahora la pendiente va a ser menos W por 1 menos K, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? El individuo vuelve a recalcular con esta nueva restricción presupuestaria cuál va a ser sus óptimos de consumo, ¿verdad? Y de ocio. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a aumentar las horas de ocio y aumentar el consumo? ¿O va a reducir el consumo y aumentar las horas de ocio? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con las horas de ocio? ¿Se van a aumentar o se van a reducir? Así como está, yo diría que aumentaría el ocio. Para eso tendríamos que tener una curva de indiferencia donde la tangencia se da como de este lado, ¿verdad? Ajá. Como así, ¿verdad? Entonces, si la curva de indiferencia tiene esa forma, entonces el ocio aumentaría, ¿verdad? ¿Qué pasa con las horas trabajadas en ese caso? Si el ocio aumenta, Sí, disminuye.
disminuyen, ¿verdad? Y por lo tanto el consumo también disminuiría. ¿Ok? ¿Eso es lo único que puede pasar o podría pasar otra cosa también? Sí, no, depende totalmente de las curvas de diferencia. De las curvas de indiferencia, ¿verdad? Porque si la curva de indiferencia pasa por aquí, ¿verdad? Su punto tangencial es este, va a pasar exactamente lo contrario, ¿verdad? O incluso podría mantenerse en el mismo nivel de oso. Ajá, o incluso, ¿verdad? Podría ser que si se mantiene en el mismo nivel de ocio es que pasa por aquí, ¿verdad? Y este sería el punto, ahí nada más se reduciría eh, eh, el consumo, ¿ok? Digamos, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que depende. ¿De qué depende ¿saben de qué depende? Que las curvas de diferencia se vayan para un lado o para el otro. De unos efectos. ¿Se acuerdan del nombre de esos efectos? El efecto sustitución Ajá, exactamente, el efecto sustitución. ¿Y cuál otro efecto había? y el efecto El de ingreso. ingreso. Exactamente. Entonces, dependiendo del efecto ingreso sustitución, me voy a mover a consumir más ocio, digamos, a disfrutar de más ocio o a disfrutar de menos ocio. Entonces, esa es la parte clave. La parte clave es cuál efecto es más grande o más pequeño. Esto, digamos, aquí es un ejercicio teórico que ustedes, digamos, lo han hecho varias veces, y me imagino que desde Nitro, tal vez algunos desde introducción. Pero, digamos, la parte principal es qué es lo que ocurre, ¿verdad? Que empíricamente, qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando se implementa un impuesto, ¿verdad? Y qué pasa con las horas trabajadas cuando se implementa un impuesto. Y entonces eso se vuelve una pregunta muy interesante porque se hace una pregunta empírica que hay que responder, porque en teoría, ¿verdad? Como acabamos de llegar a esta conclusión, que es en la teoría, el efecto es ambiguo. Depende de si el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso, ¿verdad? Entonces, dado que la teoría nos dice que el efecto es ambiguo, entonces la respuesta realmente, si queremos hacer algún tipo de política pública y queremos saber cómo va a reaccionar el mercado laboral, tenemos que ver qué pasa empíricamente para saber cuál de los efectos es más grande aquí en Costa Rica, si vamos a implementar una política pública aquí en Costa Rica, o si los contratan para hacer alguna recomendación en algún otro país. La primera pregunta es, bueno, aquí en este país, ¿qué pasa con el efecto sustitución en el efecto ingreso, ¿verdad? Entonces, la teoría es ambigua. Los impuestos tienen dos efectos: la caída en el precio relativo del ocio, ¿verdad? Por el impuesto, el costo de oportunidad del ocio es más bajo, ¿verdad? Entonces el precio del ocio baja. Entonces eso genera una sustitución, ¿verdad? Como baja el precio del ocio, yo consumo más ocio, entonces se reducen las horas trabajadas. Y el efecto ingreso va para el otro lado, ¿verdad? La caída del ingreso hace que se consuma menos de los dos bienes porque tengo menos ingreso total, ¿verdad? Si consumo menos ocio, entonces las horas trabajadas aumentan, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en mente, digamos, si estoy en el estrella, las horas trabajadas van a estar definidas por esto, ¿verdad? Entonces, si yo me muevo de la estrella a L', doble prima, entonces las horas trabajadas se reducen, ¿verdad? Entonces, la conclusión, ¿verdad? Es que depende, ¿verdad? De cuál es el efecto más grande, y entonces, en teoría, en la parte teórica, el resultado es ambiguo, ¿verdad? Ahí están los dos ejemplos, ¿verdad? Aquí las horas de ocio aumentan y por lo tanto las horas trabajadas se reducen,
pero en este ejemplo más bien el ocio se reduce y las horas trabajadas aumentan porque en este caso el efecto sustitución es mayor que el efecto, es menor que el efecto ingreso, o como está en el título de la filmina, el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución, ¿verdad? Y aquí al revés, el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. Tenemos esa función. Esa es una función Cobb-Douglas, ¿verdad? Es solo que se le puso el logaritmo, entonces con los logaritmos se puede reescribir de esa forma, ¿verdad? Lo que hacemos es que asumimos que hay un impuesto TAO proporcional al salario. Entonces, lo que vamos a hacer para maximizar esa función de utilidad es utilizar esta restricción presupuestaria, ¿verdad? Esta de aquí, ¿verdad? Con esa restricción presupuestaria, maximizan esa función de utilidad, ¿verdad? Y encuentren, porfa, los valores óptimos de consumo y ocio, de C y de L. Hagamos ese ejercicio, por favor. Les voy a dar unos 3 minutitos para que lo resuelvan. Profe, ¿podría haber un momento la restricción? ¿La ves? Sí, nada más. Listo, gracias. Ok. ¿Alguno que se anime con la respuesta?
Steven, ¿a vos cómo te va? Estoy según yo igualando, pero voy. Dale, dale. Ya, ¿qué pasa? Si algún otro ya eh, terminó, me avisa. O alguna otra persona. Bueno, mientras Steven termina, ¿verdad? Pues el planteo sería como de esta forma. Lagrangiano, ¿verdad? Es igual a beta por logaritmo de consumo más 1 menos beta por logaritmo natural de L más eh, la restricción que era W menos L por W menos C. ¿Verdad? Y entonces ahí nada más se derivaba con respecto a C y con respecto a L, se igualaba y después con esta ecuación y con las condiciones de optimalidad se despeja. Steven, ¿tienes la respuesta? No sé si está Dale, no importa. bien, pero me quedó como que L quedaba igual a menos beta entre 1 menos beta por H. O al revés, yo creo más bien. 1 menos beta entre beta por H. A mí me quedó 1 menos beta por H. Es que creo que al final se podía cancelar los... Se cancelaba todo el beta. Ajá, a mí me quedó igual que Andrés. Ok. Sí, creo que me quedó un menos beta de más en el denominador. Ajá, queda aquí. Ok, súper. Muchas gracias, Steven, Andrés y José Alberto, ¿era? Sí. Ok. ¿Y el consumo? ¿Cuánto les dio? Ese queda beta HW por 1 menos tau, creo. Pero porque ahí ya se incluía lo que me dio en el leisure, Ajá, bueno, en el ocio, y se perfecto. Sí, cancelaba. Ujú. sí, está bien. Ok, listo. Ojo. Bueno, ahí está. Está bien. Está bien. Está bien. Ojo que el ocio no depende del impuesto. ¿Lo ven? Solo el consumo. Y ese caso, no me acuerdo cuál de ustedes dijo que podría no cambiar en las curvas de indiferencia, cuando estábamos viendo las curvas de indiferencia, entonces ahí solo cambia el consumo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Cobb-Douglas tiene esta particularidad de que la elasticidad de sustitución es 1. Entonces, el efecto sustitución y el efecto ingreso son iguales, entonces se cancela. Entonces, digamos, el número de ocio óptimo no cambia con el impuesto y tampoco cambia las horas trabajadas, ¿verdad?
Este es en este caso específico, ¿verdad? Ya igual vimos que podríamos hacerlo diferente. Para, digamos, que las curvas de diferencia podrían ser diferentes, que las preferencias podrían ser diferentes, tal que aumenten o se reduzcan. Entonces les voy a presentar esta forma. No sé, ¿ustedes han oído de esta tipo de utilidad o tipo de función de producción que se llama CES? Sí. ¿Verdad? Que Sí. ahí lo que asume es una elasticidad constante de sustitución, ¿verdad? Y entonces con esa elasticidad podemos ponerle diferentes valores a esa elasticidad y entonces en unos casos va a ser mayor, entonces el efecto de sustitución en unos casos va a ser mayor que el efecto ingreso o en otros casos va a ser menor, ¿verdad? Entonces, y así sí vamos a poder ver todos los casos de la teoría, ¿verdad? Entonces, aquí está la función, ¿verdad? Que ya la han visto. Entonces, esa función, ¿verdad? Depende del ρ y el efecto sustitución, digamos, la elasticidad de sustitución también depende del ρ. Entonces, entre más pequeña sea ese ρ, ¿verdad? Se vaya a menos infinito, entonces la sustitución va a tender a 0. Y entre más nos acerquemos a 1, ¿verdad? Esto se va haciendo más grande, ¿verdad? Y la elasticidad de sustitución se va haciendo más grande. Entonces, entonces nos permite, digamos, evaluar para cada nivel de ρ qué pasaría con la oferta laboral. Entonces, si ρ es menos de infinito, tenemos complementos perfectos, ¿verdad? En la utilidad. Y entonces eso va a implicar que el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Y si el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución, significa que vamos a consumir menos horas de ocio, lo que significa que va a aumentar la oferta laboral. Si ρ es 0, tenemos la Cobb-Douglas, entonces el efecto ingreso es igual al efecto sustitución, entonces la oferta laboral no va a cambiar. Y finalmente, si ρ es 1 ¿verdad? Tenemos sustitutos perfectos, digamos que para no, si es 0.99999, ¿verdad? Tenemos sustitutos casi perfectos y en ese caso el efecto ingreso va a ser menor que el efecto sustitución y si ese es el caso, entonces las horas trabajadas se van a reducir, ¿ok? Entonces, esto es la relación entre ρ y S, ¿verdad? Porque a veces se presta para confusiones. Lo que vemos desde esta parte de aquí, ¿verdad? Que va desde menos de infinito a 1. Si es 1, ¿verdad? Ya cuando llega a 1 tiende el efecto, la elasticidad de sustitución tiende a infinito. Y cuando el ρ va hacia menos de infinito, entonces la elasticidad de sustitución tiende a 0. Esa es la respuesta digamos, si hacemos lo que ustedes acaban de hacer para la Cobb-Douglas, la hacemos para la CES, esa sería la respuesta, ¿verdad? Ahí está el tau, entonces aquí lo que hacemos es ver si el ρ es infinito. Si el ρ es infinito tenemos complementos perfectos y ese sería la cantidad de horas de ocio óptimas. Entonces, ¿cómo, digamos, en este caso de ρ menos infinito, si muevo el tau, cómo afectan las horas de ocio? Entonces, bueno, si subo el impuesto, ¿verdad? Esta parte de aquí se reduce, pero esta parte de aquí abajo aumenta, entonces el L se va, las horas de ocio se van a reducir y entonces las horas trabajadas van a aumentar, ¿verdad? Entonces, ahí es porque, ¿verdad? Con el efecto
ingreso es mucho más grande que el efecto sustitución. Si Rho es igual a 0, entonces tenemos ahí esa discontinuidad, ¿verdad? Que son donde son exactamente iguales, y entonces no es la solución es Cobb-Douglas, ¿verdad? Entonces no hay ningún efecto. Y si, digamos, el Rho es 0.5, que quedaba fácil de resolver, ¿verdad? Entonces tenemos que el tau, ¿verdad? Cuando aumenta el tau, esto se reduce, ¿verdad? Y entonces esto aumenta, y entonces esto, a ver. Me equivoqué. Algo estoy haciendo mal. Aquí creo que me salté el -1 de aquí, ¿verdad? Cuando esto aumenta, esto se reduce, ¿verdad? Y aquí está el -1. Entonces, esto aumenta, ¿verdad? Y si esto aumenta, esto se reduce. Está bien, ¿verdad? Y aquí, si esto aumenta, se reduce. Si esto se reduce, sí, esto aumenta. Entonces, así estaba, ¿verdad? Entonces, si eso, entonces eso aumenta, la cantidad de horas de ocio aumenta y el número de horas trabajadas se reduce por el efecto sustitución, ¿verdad? Porque me muevo de consumo hacia horas de ocio, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahí puedo escoger qué función, ¿verdad? Dependiendo de la función y dependiendo de los valores de la elasticidad, puedo ver cuándo un impuesto va a tener un efecto positivo o cuándo va a tener un efecto negativo. Un poco la idea es, si ya, digamos, si hacemos un test empírico y sabemos cuál es el efecto, ¿verdad? Si sabemos que cuando aumentan los impuestos, las horas trabajadas no cambian, entonces podríamos pensar que estamos como en Cobb-Douglas, ¿verdad? Pero si las horas trabajadas aumentan, entonces vamos a estar más en un mundo donde Rho tiende a menos de infinito, donde tenemos complementos perfectos, ¿verdad? Más cercanos. Entonces podemos modelar así, ¿verdad? Si tenemos alguna pregunta teórica que queramos resolver y ya sabemos ese dato empírico, entonces tiene muchísimo más sentido que asumamos elasticidades de sustitución bastante bajas. Y si tenemos lo contrario, lo adecuado sería asumir elasticidades de sustitución altas, ¿verdad? Y entonces cuando asumimos eso podemos responder otra serie de cosas que son relevantes, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, un poco para dibujarles cuál es el efecto, ¿verdad? Y cómo depende de los niveles del efecto de sustitución y del efecto ingreso. Si no es uno, tenemos solución de esquina. Esto es, digamos, ahí con dibujado, ¿verdad? Ya, o sea, ahí se ve cómo cuando la elasticidad de sustitución, cuando el impuesto va aumentando, este es el tau, ¿verdad? Este es tau. Y estas son las horas trabajadas, menos L, ¿verdad? Entonces, cuando son complementos, va aumentando, y cuando son sustitutos, el efecto va. Las horas trabajadas se van reduciendo. ¿Alguna duda hasta aquí? Para pasar a la parte empírica. Ninguna.
Asumo que todo está muy claro. Sí, de mi parte, todo bien. Ok, pura vida, gracias. Entonces, la idea aquí es que la evidencia empírica, ¿verdad? O normalmente cuando se empezó a hacer este tipo de investigaciones, lo que se tenían eran cortes transversales. Y entonces lo que se veía era, digamos, cómo diferentes niveles de impuestos, ¿verdad? Afectaban las horas trabajadas, ¿verdad? Sin embargo, ahí, digamos, se podría pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, en diferentes estados que tienen diferentes tasas impositivas, y entonces se puede ver cómo, qué pasa en los estados donde hay tasas impositivas más altas en comparación con los estados que tienen tasas impositivas más bajas al mercado laboral, ¿verdad? Y así poder ver exactamente qué pasa con las horas trabajadas adentro de sus estados. Igual se podría pensar a nivel de personas, ¿verdad? No todos pagamos los mismos impuestos, sobre todo no pagamos, como vimos la clase anterior, marginalmente, ¿verdad? En la misma tasa de impuestos. Entonces, como tenemos diferentes niveles de ingreso, por un colón adicional pagamos una tasa diferente que, digamos, las tasas son diferentes, entonces diferentes personas pagan diferentes cantidades de impuestos por una unidad adicional de ingreso, ¿verdad? Pero, entonces, si yo lo que hago es tratar de ver cómo el Tao, cómo esas diferencias se dan entre las personas que trabajan, digamos, que tienen impuestos altos y que tienen impuestos bajos y cuáles son las horas trabajadas, existe un problema empírico. El primer problema empírico es que el Tao, por ejemplo, si lo vemos para Costa Rica, ¿verdad? Y lo que queremos ver, diferentes Taos, también vamos a ver diferentes Taos y diferentes niveles de ingreso, ¿verdad? Porque la gente que recibe, debido al esquema impositivo, la gente que recibe más ingreso también es la que paga más impuestos. Entonces no logro, como se mueven las dos cosas simultáneamente, la tasa y el impuesto, no logro separar el efecto de qué se debe a el impuesto y qué se debe a el nivel de ingreso, ¿verdad? Otra forma de verlo es como les expliqué, ¿verdad? La de los estados. También los estados tienen diferentes niveles de impositivos, ¿verdad? En Estados Unidos. Sin embargo, también que un estado tome la decisión de tener un impuesto más alto o más bajo puede deberse a los salarios promedio que tienen en ese estado, ¿verdad? Entonces igual no sabemos si se debe realmente a los movimientos, a las diferencias entre los impuestos o a los niveles de ingreso, a los niveles de producción que tienen en particular esos estados con tasas altas o con tasas bajas. Entonces se vuelve un problema empírico muy complicado, ¿verdad? Sin embargo, como no había otros datos y se necesitaba algún tipo de parámetros, igual se corrieron esos análisis y lo que se encontraba es que las elasticidades eran muy bajas para los jefes de familia y muy altas para los ingresos secundarios. ¿Qué significa? Que, digamos, cuando la persona era jefe de familia, se le movían los impuestos y no cambiaban las horas trabajadas. Igual, en este tipo, en este acercamiento metodológico transversal, ¿verdad? Pero para los ingresos secundarios sí era muy relevante. Cuando los impuestos aumentaban, ¿verdad? Las horas trabajadas se reducían, ¿verdad? Para los ingresos secundarios dentro del hogar. Entonces eso nos dice inclusive que, digamos, habría que modelar en forma diferente a las personas adentro del hogar, ¿verdad? De un mismo hogar, pero como son personas diferentes, entonces habría que modelarlas en forma diferente. Y eso lo hace un reto muy interesante, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados, ¿verdad?
Entonces, pero era el problema, pero estos resultados tienen esos retos empíricos. Entonces, después de eso, se llegó y se dijo, no, o sea, tratemos de estimar de mejor forma los efectos impositivos y se generaron varios experimentos y varios acercamientos. El primero es un impuesto negativo y aquí se utilizó evidencia experimental. La asignación del tratamiento fue aleatoria, ¿verdad? Y si se acuerdan de la primera clase, eso es súper ventajoso porque ya no hay diferencias en los ingresos entre los grupos que recibieron el impuesto negativo con respecto a los individuos que no recibieron el impuesto negativo. ¿Cómo funciona esto del impuesto negativo? Bueno, en Estados Unidos lo que se repartió es como unos vouchers, unos cupones, donde se les exoneraba, ¿verdad? De impuestos, ¿verdad? Al ingreso, ¿verdad? Y se distribuyeron esos vouchers de forma negativa y después se vio cómo reaccionaban esas personas que recibieron ese voucher con respecto a las personas que no lo recibieron, en promedio, ¿verdad? Y en expectativa, ¿verdad? Los grupos que recibieron los vouchers son en expectativas similares a los grupos que no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, la única diferencia entre los dos grupos realmente es la tasa impositiva y entonces se puede identificar de una forma muy limpia, ¿verdad? Los efectos de los impuestos. Sin embargo, después de hacer todo ese análisis, los resultados fueron muy parecidos a los del corte transversal, ¿verdad? Las elasticidades de los impuestos eran muy bajas, alrededor del 0.1%, ¿verdad? Entonces, se encontraron resultados similares. Otra evidencia súper interesante, y esta es, no sé si a alguno de ustedes le tocó presentar este artículo. Y nos quiere comentar un poquito. ¿No? No sé, tal vez no. No estoy seguro tampoco si lo asigné, porque había más artículos que grupos y no me acuerdo cuál era. Bueno, este artículo es súper interesante y lo que ocurre es que en 1986, en esa época, ¿verdad? Donde estaba Reagan y papá Bush, se reducían los impuestos a los más ricos, ¿verdad? Un montón. Y entonces lo que ocurrió es que al 1% más rico, ¿verdad? Se le redujo los impuestos, ¿verdad? Los ingresos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí tenemos un grupo que se le redujo el ingreso, ¿verdad? Aquí tenemos una posibilidad que es comparar con todo el resto de la población que no recibió esa reducción en los impuestos. Sería una buena comparación, comparar ese 1% más rico con el 99% de la población. ¿O qué harían ustedes? Profe, o sea, lo que se hizo fue comparar, o sea, el efecto que tenían los impuestos sobre el 1% más rico sobre el efecto que tenían los impuestos sobre el resto del 99%. Ajá, digamos, eso es una forma de hacerlo. ¿Vos cómo lo harías? ¿Vos lo harías así o harías alguna modificación en eso? Sí, no, definitivamente la diferencia de ingresos, digamos, no va a hacer que sean comparables. Ajá. Entonces, en ese 1%, pues se puede comparar solo con, o sea, esa población es como muy específica, más que estamos Ajá. hablando del 1% más rico, Ajá. Entonces, ¿qué harías vos? por secciones tal vez, o por, no sé, por Ajá. ¿Qué sección agarrarías? decir, podría ser, El decil más rico, el 90, del 90 al 99. exacto, Ajá. por decir Entonces, algo, sí.
del 90 al 99 y compararlo con el 1%. Entonces eso es exactamente lo que hace EISA, ¿verdad? Agarra eso, el decir del 90 al 99 y lo compara con el 1%, y también agarra del 70, el cuartil, ¿verdad? Del 75% más grande y lo compara con el, digamos, con más ingreso y lo compara con el 1%, del 75 al 99 y lo compara con el 1, y del 90 al 99 lo compara con el 1, ¿verdad? Y lo que encuentra es que este se enfoca solo en las esposas, ¿verdad? Esto, digamos, siempre me ha parecido como muy raro enfocarse en las esposas. Me imagino que hay una especie de sesgo de significancia, ¿verdad? Que es un problema que tenemos para el conocimiento, que los resultados en las revistas, inclusive famosas, es súper complicado publicar un artículo que no sea estadísticamente significativo, ¿verdad? Y entonces, aunque no haya, a pesar, digamos, a menos de que sea un experimento, ¿verdad? Por eso es que es tan complicado. Si es un experimento y no encontras efectos, entonces es más fácil publicarlo, ¿verdad? Pero si es de evidencia cuasi experimental, no experimental, y es casi imposible, ¿verdad? En uno de esos, digamos, journals, de esas revistas, poder publicar un estudio que no sea significativo, ¿verdad? Entonces, lo que hace EISA muy inteligentemente, ¿verdad? Para tener una buena publicación, se enfoca solo en las esposas. Yo, o sea, no estoy diciendo que ella dice que dijo eso, ¿verdad? Pero me parece que eso fue lo que pasó, porque es muy raro enfocarse en las esposas. No que no sea un grupo importante, ¿verdad? Pero sí es en términos de horas de trabajo, es mucho más pequeño que, digamos, es menor las horas que contribuyen en general los ingresos secundarios que los ingresos primarios, ¿verdad? Entonces, se enfoca en esposas. Además, no es solo en todos los ingresos secundarios, es solo en esposas, ¿verdad? Se enfoca en esposas, y lo que encuentra es que aumentan el trabajo en forma significativa, ¿verdad? Pero, y en el resto de las personas no hay efectos, ¿verdad? Entonces, el artículo está muy enfocado en ese espacio, ¿verdad? Eso es súper parecido a la parte de cortes transversales, donde se hablaba de efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, de ingresos secundarios. Entonces, las personas que tienen ingresos secundarios, ya sean esposas o hijos o dependientes, ¿verdad? Sí reaccionan muchísimo ante los impuestos, pero los ingresos principales, que normalmente son hombres, pero no siempre son hombres, y ahí ahorita vamos a ver también evidencia que cuando no, inclusive cuando son mujeres y son ingresos principales, también el efecto de los impuestos es muy bajo, ¿verdad? La elasticidad sustitución y la elasticidad ingresos son mucho más parecidas, y entonces los efectos en el mercado laboral son mucho más bajos. Después, ¿verdad? Este experimento digamos, se estudió de muchísimas formas, se llama EITC, ¿verdad? Y este otro estudio, que también es de EISA, ¿verdad? Bueno, súper interesante, ¿verdad? Todas esas investigaciones de EISA. Si tienen, si les interesa el tema, les recomiendo seguir la evidencia, digamos, los trabajos que ella hace. Tiene efectos sobre la entrada, encuentra que ese experimento de subsidios negativos tiene efectos, digamos, de impuestos negativos, tiene efectos sobre la entrada al mercado laboral, que es del margen extensivo, y no sobre las horas trabajadas, el margen intensivo. Entonces, eso es también importante, porque una cosa es mover las horas trabajadas, ¿verdad? Digamos, moverse de 20 a 21 horas, y en lugar de moverse de 0 a algo,
¿verdad? 1, 2. Entonces, cuando nos movemos de 0 a algo, se llama margen extensivo. Y cuando nos movemos, ya estoy trabajando y veo y quiero saber cuántas horas más voy a trabajar ante el cambio en el impuesto, entonces se le llama margen intensivo, y lo que encuentran es que sí hay efectos del margen extensivo, pero no tanto en el margen intensivo. Un poco la idea es que si ya estoy trabajando, voy a seguir trabajando igual, ¿verdad? Pero, digamos, tal vez si hay una decisión importante cuando se me suben los impuestos y digo yo, no, tal vez me voy a la casa, ¿verdad? Me voy a la casa y empiezo a hacer otras labores que van a beneficiar más al hogar que, que el ingreso que estoy logrando traer ahora, o que voy a lograr traer ahora que se implementan los impuestos, ¿verdad? Entonces hay esos saltos que es importante diferenciar, ¿verdad? Entre margen extensivo y margen intensivo, y lo que encuentran ellas es que hay un efecto sobre el margen extensivo. Otra cosa muy interesante igual sobre ese experimento que ya tiene que ver más con economía del comportamiento, es que se hizo un estudio cualitativo donde se encontró que los entrevistados no entienden cómo digamos, su subsidio a los impuestos cambiaría, digamos, su impuesto negativo cambiaría de acuerdo a su cambio en horas trabajadas. De hecho, no, lo que pasa es que lo que encuentran es que no cambian las decisiones en el mercado laboral, sino lo que cambia realmente es cómo llenan el formulario de los impuestos, ¿verdad? Entonces, eso parece que es también relevante porque no hay tanto efecto sobre las decisiones de trabajar o no trabajar. Y finalmente, esto es súper interesante porque igual dentro de ese contexto, de ese experimento, ¿verdad? Y dado este estudio donde decía que la gente no entendía bien, vino Chetty y Sáez, ¿verdad? Que son Chetty es buenísimo en economía pública, y Sáez es digamos, de las personas más importantes en cuestiones de impuestos específicamente, ¿verdad? Y de distribución, de los investigadores más importantes que hay, Emanuel Sáez, ¿verdad? Entonces ellos hacen un estudio donde hacen un experimento, ¿verdad? Pero la intervención es para estos que tenían el subsidio, les mandan información para explicarles cómo funciona el impuesto, ¿verdad? Y entonces esto es como resolver el problema de atención, ¿verdad? Y después, si se resuelve el problema de atención, entonces uno esperaría que resolviendo el problema de atención la gente actúe más como uno esperaría en términos racionales, ¿verdad? Óptimos. Entonces, lo que encuentran es que los que están cerca del óptimo del crédito se acercan más a él, ¿verdad? Porque digamos, dado mi ingreso, hay un óptimo de cuántas horas debería de trabajar, y entonces los que están alrededor de ese óptimo, cuando reciben esa información, se acercan más a las horas, digamos, óptimas de trabajo. Y lo que ocurre es que se reduce la pobreza en 15% y reduce la probabilidad de salirse del beneficio, ¿verdad? O sea que lo aplican, ¿verdad? Después de que reciben la información, aplican digamos, el bono, ¿verdad? El cupón que les enviaron, un 15% más. Después del efecto de moverse al óptimo es mucho más fuerte para los cuenta propia, ¿verdad? O sea, es que moverse mover las horas de trabajo es complicado, ¿verdad? Pero digamos, tal vez para una persona de cuenta propia es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces ellos dicen que sí, que encuentran que ellos reaccionan muchísimo más que los asalariados, ¿verdad? Que ya hay que tener algún tipo de negociación con el patrono para ver si pueden cambiar las horas, ¿verdad? Pero sí se encuentran que también aquí hay efectos sobre los asalariados. En Estados Unidos funciona muchísimo esto de las horas extra, ¿verdad? Que tienen una tasa más alta. Entonces, en términos de horas extra, ahí sí hay como más flexibilidad de
de aumentar o reducir las horas extra, entonces por eso es que sí encuentran también efectos para los asalariados. Y otra cosa que es interesante es que los que están afuera del incentivo no se mueven adentro, ¿verdad? De los que, o sea, pudieron haber aprovechado el incentivo, ¿verdad? Digamos, como las reglas del incentivo y si declaran diferentes horas, ¿verdad? Pueden recibir más de incentivo, pero no declaran, digamos, menos horas, pero no declaran menos horas, ¿verdad? Entonces parece que toda la implementación de esa información sirvió porque generó más ingresos para las personas pobres, digamos, se redujo la pobreza, la gente reaccionó, ¿verdad? Pero no hubo eso que, digamos, no hubo esa reducción en horas ni siquiera reportadas, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Eso es igual, ¿verdad? Hay un montón de trabajo que hay que hacer aquí en el país para estudiar los efectos de los impuestos sobre las horas trabajadas, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo para los que todavía no tienen tema o no han llevado el seminario de investigación. Este es un paper súper interesante, es un poquito viejo, ¿verdad? Es de 1985, pero lo que hace es que para ese año igual agarra en la literatura todas las estimaciones de los efectos de sustitución y los efectos de ingreso, ¿verdad? Y los agrupa y los promedia, ¿verdad? Para tener una idea de más o menos en cuánto están. Entonces, eso es lo que se hace, es, ¿verdad? Se estudia cuál es la variable dependiente, siempre son las horas trabajadas, ¿verdad? Y aquí es el efecto de horas trabajadas por año, ¿verdad? Ante cambios en el salario neto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aumenta el salario neto, entonces, el efecto de sustitución funciona más bien en forma positiva, ¿verdad? Es lo contrario a una reducción, a un aumento en el impuesto, ¿verdad? Porque más bien es una reducción en el impuesto. Entonces, por ejemplo, si aumenta el ingreso neto, lo que nos diría es que, digamos, que sería equivalente a una reducción en el impuesto. Vamos a verlo hacia atrás. Digamos, el efecto de sustitución hace que aumenten las horas trabajadas, ¿verdad? Y el efecto ingreso hace que, digamos, ante cambios en el salario neto, hace que el ingreso, el efecto ingreso reduzca las horas trabajadas, ¿verdad? Un poco, a ver, vamos a ver, un poco la idea es de esta. El efecto, digamos, si yo tengo menos ingreso, ¿verdad? Entonces voy a consumir menos de los dos bienes, entonces termino trabajando más, ¿verdad? Entonces bajo el ingreso y aumento las horas trabajadas. Por eso es que eso es negativo, ¿verdad? Porque hay una relación negativa entre ingreso neto y horas trabajadas, y el efecto sustitución captura ese efecto neto, ¿verdad? Y el efecto sustitución lo contrario, ¿verdad? Porque lo que hace es que cuando, digamos, baja el ingreso neto, más bien se reducen las horas trabajadas. Entonces se reduce ingreso neto y se reducen horas trabajadas que van en la misma dirección. Entonces el efecto es positivo, ¿verdad? Porque van hacia la misma dirección, se aumentan, y si se reducen, se reducen. Y por eso es que es positivo, ¿verdad? Entonces, para los esposos, de nuevo, esa división, ¿verdad? La diferencia entre el efecto sustitución y el efecto ingreso no es muy grande, ¿verdad? 45 versus 25. Para las esposas, sí. El efecto sustitución es muchísimo más grande que el efecto ingreso. Y ojo para las mujeres que son jefas de hogar.
Aquí los dos efectos se hacen muchísimo más grandes, ¿verdad? En términos absolutos, y la diferencia se mantiene relativamente pequeña, ¿verdad? Como de 15, a ver, aquí es como de 20, ¿verdad? Y aquí es como de 20. Es una diferencia muy parecida a la de los esposos, ¿verdad? 23, 20, ¿verdad? Entre 23 para las mujeres jefas de hogar y 20 para los esposos, pero la diferencia para las esposas, ¿verdad? Es como de 80, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver que era lo que les decía previamente, que para las jefas de hogar no es una cuestión de género, sino es de quién es el que tiene el ingreso principal, ¿verdad? Entonces, las personas con ingreso principal reaccionan muchísimo menos ante los cambios en los impuestos, ¿verdad? Otro estudio súper interesante es en Suiza, ¿verdad? Aquí lo que pasó en Suiza fue que iban a hacer un cambio en la estructura impositiva y entonces lo que hicieron, no sé, para atenuar ese cambio en la estructura es que por 2 años, me parece eran 2 años, 1 año, no sé, les cobraron los mismos impuestos que el año pasado. ¿Qué significa? Eso significa que no importaba cuánto iban a trabajar, ¿verdad? Las horas trabajadas no eran afectadas por el número de horas trabajadas, no iba a afectar cuánto pagaban en impuestos. Entonces ahí como que se desprendía, ya era un efecto fijo. Entonces podían comparar cuál era el comportamiento cuando sí dependían de las horas trabajadas y cuando no dependían de las horas trabajadas, digamos, podrían hacer tratamiento y control, ¿verdad? Y identificar cuál realmente es el efecto de los impuestos. Y lo que encuentran es que, de nuevo, muy poco, las respuestas son muy pequeñas aquí son earnings, que son ingresos, ¿verdad? No, pues que no todos los earnings vienen a través del mercado laboral, sino pueden venir por otro lado, ¿verdad? Y resulta que no hay casi efectos, que la elasticidad, digamos, asociada a eso es muy baja, ¿verdad? Y no hay efectos en el margen extensivo, ¿verdad? Y casi no hay efectos en las horas trabajadas, ¿verdad? Y parece que a pesar de que sí encontraron como una diferencia digamos, lo que encontraron es que parece que lo que hacen es también hay como evitación de impuestos, ¿verdad? Entonces, digamos como que lo que habían encontrado antes se debe realmente a que hay un cambio en los formularios en lugar de que realmente haya cambio en la reacción de las horas trabajadas. Otra cosa súper interesante. Listo. Ahora ya vamos a cambiar de tema. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre este tema de impuestos a los salarios. Ahora vamos con el otro mercado. Entonces, para cerrar, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, no, yo iba a comentar antes, pero ahí vi que lo tocaron en una de las investigaciones, ¿verdad? Que era eso de que hay ciertos grupos de personas, ¿verdad? O en salarios, o sea, tomar en cuenta gente que recibe salarios del sector público, por ejemplo, que se trabaja 8 horas y se trabaja 8 horas y ya, y muchas veces tienen dedicación exclusiva, entonces no es como que usted va a buscar, ¿verdad? Un trabajo por fuera o cosas así, porque ni siquiera, o sea, ni siquiera puede, ¿verdad? Entonces, sí, en esos casi que la inelasticidad está casi que impuesta, digamos, obligada. Entonces, sí, Ajá. los efectos de los impuestos, pues, tiene que ser demasiado grande como para que decidan, no sé, renunciar o algo así. Entonces, ahí es donde se puede ver diferencias en el agregado, digamos así. Ajá. Es cierto. Digamos, es parte de la estructura, ¿verdad? Así es el mercado laboral y con esa estructura lo que estás diciendo es que, digamos, ante el cambio en el impuesto debería ser muy grande como que para realmente verse cambios en la oferta laboral y tal vez es cierto, sí.
Por eso es que hay que testear ese tipo de cosas en cada país, ¿verdad? Porque todos tenemos como un contexto legal y del mercado laboral y cultural, que es lo que está relacionado a las preferencias diferentes, ¿verdad? Y entonces podría ser que en Europa y en Estados Unidos no veamos elasticidades altas, ¿verdad? Y que aquí sí las haya. No, no se sabe, por eso por eso es no solamente interesante, sino importante hacer este tipo de análisis y no solamente una vez en el tiempo, sino continuamente, porque la situación podría cambiar, ¿verdad? La situación. Entonces, ahí se los dejo, ojalá traten de meterse en ese tema en en el seminario de investigación. Okay. Gracias, Steven.